Buenas tardes. Mi nombre es Sol Guerrero Ortiz y soy subcoordinadora de la Autoridad Científica CITES de México en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Hoy vamos a hablar sobre las CITES y su implementación nacional. Para empezar, es importante saber que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o CITES, se firmó en 1973 y entró en vigor en 1975. Sin embargo, México no entró a las CITES sino hasta 1991, casi 20 años después, cuando muchas especies mexicanas ya habían sido listadas en sus apéndices sin habernos consultado. Se trata de un convenio internacional jurídicamente vinculante que México y los demás países parte están obligados a implementar y a adecuar su legislación nacional. Su objetivo es velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Esto se logra principalmente a través de la regulación de la exportación, reexportación e importación o introducción procedente del mar de especies en sus apéndices. La CITES regula 1. Especies, que abarca especies, subespecies y poblaciones. Y 2. Especímenes, que pueden ser el animal o la planta entero, vivo o muerto, sus partes y derivados. Por ejemplo, la piel, la concha, la raíz, una medicina, un perfume, la correa de un reloj, entre otros. En cuanto a su implementación, esta convención se basa en un sistema de permisos y certificados que permiten demostrar la legal procedencia y facilitan la trazabilidad de los especímenes. Estos permisos deben estar respaldados por un dictamen de extracción no perjudicial o NDF por sus siglas en inglés, el cual evalúa la sustentabilidad del comercio. A manera de control, también se debe realizar la verificación de documentos y embarques en puertos, aeropuertos y fronteras. Además, se debe de garantizar el transporte adecuado en caso de que el comercio sea de animales vivos. ¿En dónde se ubica la CITES en la jerarquía de la legislación ambiental en México? Todos los convenios y tratados internacionales firmados por nuestro país se consideran leyes supremas y solo están por debajo de la Constitución, es decir, que están por encima de las leyes generales. Algunas de estas leyes y sus reglamentos que son relevantes para la implementación de las CITES en México son la Ley General de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal Sustentable y la de Pesca y Acuacultura Sustentables. También destacan algunas normas oficiales mexicanas, como la NOM 059 Semarnat 2010, que establece la lista de especies en riesgo de nuestro país, y otras que establecen lineamientos para el manejo, como la NOM 018 para la candelilla o la NOM 029 para tiburones y rayas. Las especies reguladas por las CITES están listadas en 3 apéndices, según el grado de protección que necesitan. El apéndice 1 incluye especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio internacional, por lo que este se autoriza solo bajo circunstancias excepcionales, como para fines de conservación o científicos. Hay casi 1,140 especies en este apéndice, de las cuales 143 son mexicanas, destacando, por ejemplo, el jaguar, el águila arpía, los primates o algunas especies de cactáceas. Para estas especies se deben promover acciones de conservación y recuperación. El apéndice 2 incluye especies no necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar un uso incompatible con su supervivencia, o en algunos casos, especies similares a otras. Aquí se encuentran listadas la mayoría de especies CITES, que son casi 37,500 en total, de las cuales 2,366 se distribuyen en México. Algunos ejemplos son los tiburones martillo, las dalbergias, algunas orquídeas, las tarántulas, las abronias o el borrego cimarrón, entre otras. El apéndice 3 incluye especies para las que un país regula el comercio dentro de su jurisdicción mediante permisos CITES, mientras que las demás partes solo emiten un certificado de origen. Este es el apéndice con menos especies, 238 especies en total, de las cuales 24 se distribuyen en México, pero han sido listadas por otros países donde también se encuentran. Por ejemplo, el pavo ocelado está listado en el apéndice 3 para Guatemala únicamente.
Para las especies del apéndice 2 y 3 existen buenas oportunidades para conservación, promoviendo su aprovechamiento y el desarrollo rural sustentables. En cuanto a las principales disposiciones de las CITES, por un lado tenemos aquellos elementos vinculantes que constituyen a las CITES, que son, por ejemplo, el texto de la Convención, incluyendo sus artículos, que contienen principios, obligaciones, regulación del comercio, exenciones, enmiendas, reservas, derechos, etc. Los apéndices 1, 2 y 3 y sus anotaciones. Por otro lado, se encuentran las orientaciones para implementar el texto de la Convención, que son resoluciones, las cuales ayudan a la interpretación y aplicación del texto a largo plazo, y las decisiones, las cuales son instrucciones concretas a corto plazo. Adicionalmente, como parte de las disposiciones, la CITES cuenta con mecanismos para asegurar su cumplimiento, como el examen de comercio significativo u otros procesos que, en caso de no demostrar el correcto cumplimiento, pueden derivar en suspensiones comerciales. Actualmente, la CITES está conformada por 184 estados parte, divididos en 6 regiones. México forma parte de la región CITES de Norteamérica, compuesta por México, Canadá y Estados Unidos. A diferencia de otros convenios en los que México forma parte de América Latina, al ser la CITES un tratado comercial, fue un requisito que entráramos para la firma del Tratado de Libre Comercio entre los 3 países. Todos los países miembro o estados parte se reúnen en la Conferencia de las Partes, o COPs, realizadas cada 2 o 3 años, donde se toman las grandes decisiones sobre qué especies entran, salen o cambian de apéndice, y se adoptan las decisiones y resoluciones que establecen los lineamientos y actividades a realizar por las partes y los órganos de las CITES para cumplir con la Convención. La Secretaría CITES provee apoyo y orientación a los países sobre la implementación de la Convención, asiste en la organización y preparación de documentos para las reuniones y facilita la comunicación y difusión de información entre las partes. En el periodo de tiempo entre una conferencia de las partes y la siguiente, se celebran reuniones del Comité Permanente, que atiende temas administrativos y de aplicación de la ley, y reuniones de los comités de flora y fauna, donde se revisan temas técnicos científicos. La CITES establece que cada país parte debe contar con autoridades nacionales para asegurar su implementación. En México, la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat funge como autoridad administrativa y es el enlace de comunicación oficial entre el país ante las CITES y quien emite los permisos y certificados, entre otras responsabilidades. La autoridad científica es la CONABIO, quien emite los dictámenes de extracción no perjudicial, o NDFs, provee asesoría técnica y científica a las demás autoridades y desarrolla proyectos sobre especies CITES. La Profepa es la autoridad de aplicación de la ley que asegura el cumplimiento de la legislación CITES y realiza la verificación de documentos y embarques en puertos, aeropuertos y fronteras. Dependiendo de sus atribuciones, estas autoridades lideran y colaboran en el seguimiento a los distintos temas y reuniones de las CITES. La DGBS lidera en reuniones de la Conferencia de las Partes y el Comité Permanente, y la CONABIO en reuniones de los comités científicos, en colaboración con la Profepa y otras autoridades relevantes, como veremos a continuación. En México, desde 1997, contamos con un Comité Intersecretarial de Seguimiento a las CITES. Este está compuesto por las 3 autoridades CITES y otras instituciones relevantes que participan en el manejo, gestión y comercio de especies CITES, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Pesca, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aduanas, la Secretaría de Economía, o en las cuestiones de coordinación y diplomacia está la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat. El Comité de Seguimiento es responsable de definir la posición oficial que la delegación mexicana llevará a cada una de las reuniones de las CITES y de promover la coordinación e intercambio de información entre dependencias para la implementación nacional de la Convención. Ahora hablemos a mayor detalle sobre el papel de la CONABIO como autoridad científica ante las CITES y las actividades relevantes que realiza en apoyo a las dependencias responsables de su observancia. Desde el año 2000, la CONABIO fue designada como Autoridad Científica de México.
Nuestro objetivo es procurar que el comercio internacional de las especies incluidas en sus apéndices se regule utilizando la mejor evidencia científica, técnica y comercial disponible a fin de asegurar su conservación y su aprovechamiento sustentable. Para ello, Conavio se apoya en científicos y especialistas en distintas áreas del conocimiento biológico y grupos taxonómicos para emitir recomendaciones sustentables. Algunas de las funciones de la autoridad científica son asesorar a la autoridad administrativa y de aplicación de la ley en la toma de decisiones, emisión de dictámenes de extracción no perjudicial sobre las solicitudes de exportación de ejemplares extraídos del medio silvestre principalmente, la emisión de opiniones técnicas sobre el aprovechamiento sustentable de especies, previa su autorización como base para la emisión de NDFs, y la generación de información útil a través de proyectos y estudios para opiniones técnicas, NDFs, propuestas de enmienda, revisiones periódicas de los apéndices y exámenes de comercio significativo. También da seguimiento a la convención mediante la participación en reuniones y grupos de trabajo. Participa en la elaboración de los lineamientos de participación de la delegación mexicana para las reuniones CITES, elabora y coordina insumos para documentos de trabajo, propuestas de enmienda, resoluciones y decisiones, e informes, entre otros. Sistematiza la información sobre especies CITES, realiza reuniones, talleres, cursos de capacitación, material de difusión y guías de identificación, conforma y consolida redes de expertos y busca la cooperación con otras partes y las sinergias con otros organismos como el Convenio de Diversidad Biológica y la FAO. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Rivera Telles, soy especialista en fauna de la Autoridad Científica de las CITES de la CONAVIO. En línea con lo que les comentó Sol, yo les voy a hablar particularmente de las guías de identificación. Las guías de identificación son materiales que generamos en la Autoridad Científica CITES con apoyo de expertos en la especie o en el grupo de especies de que se trata cada una de las guías y son de utilidad no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional para las autoridades de aplicación de la ley. En México, por ejemplo, para la Profepa, para oficiales de aduanas o cualquier otra autoridad que necesite verificar que lo que se encuentra en tránsito corresponde con la documentación que lo acompaña. Entonces, ¿qué tipo de materiales hemos hecho? Por ejemplo, hemos hecho tres tipos principales. Un PDF navegable, que es un PDF que contiene la guía de identificación, pero te permite ir hacia adelante y hacia atrás. Tiene botones, tiene interactividad para que puedas hacer un mejor uso de este material. También recomendamos utilizar la aplicación Adobe Acrobat, la aplicación oficial, pero también cualquier otro visualizador de PDFs puede servirte en este caso. Tenemos también trípticos, que es la misma información, pero de bolsillo, para que te la puedas llevar a cualquier lado. Si la imprimes y estás en campo, es mucho más útil. O si te la llevas en tu teléfono celular, también puede ser más útil esta versión de trípticos, mucho más práctica, más pequeña. También hacemos pósters, que es un extracto de esta información de la guía de identificación con las características principales para ponerlo en, por ejemplo, aeropuertos y que los turistas que están pasando se lleven en la mente rápido las principales características para distinguir las especies, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar todas estas guías de identificación? En nuestra página web, buscas Conavio, CITES, guías de identificación y las encuentras, o puedes ir a esta URL corto que es bit.ly/guías CITES. Muy importante, estas guías de identificación están enfocadas a ejemplares completos o algunas inclusive solamente a adultos de la especie. Entonces ahí lee muy bien la parte de las instrucciones de cada una de las guías para que sepas hacia quién están enfocadas. ¿Cómo se utilizan? Bueno, normalmente cuando están en tránsito, los ejemplares, las personas que están encargadas de vigilarlo, tienen a su alcance dos cosas: nombre común, nombre científico o el ejemplar completo. Con estos datos de entrada, puedes utilizar la guía y si encuentras que sí está listada la especie está dentro de nuestra guía, te recomendamos revisar las fichas técnicas. Hacemos normalmente fichas pequeñas que incluyen distribución, especies similares o presentaciones más frecuentes en el comercio internacional que apoyan un poquito más a la autoridad de aplicación de la ley a verificar que efectivamente la identificación fue correcta, ¿no? Si fue así, puedes continuar con el procedimiento de verificación, que dependiendo de qué autoridad seas, implica revisión de otros documentos, ¿no? Si por otra parte la identificación es negativa, el espécimen puede ser que no sea uno de los objetivos de nuestra guía de identificación. Es decir, nuestras guías de identificación a veces están hechas solamente para especies CITES y puede ser que lo que tú estás encontrando en tránsito es una especie similar
a las especies listadas en la CITES, pero no es una especie CITES. Entonces no te preocupes. Ahí lo que te recomendamos es ir a consultar con expertos, que ahí tenemos liga para consultarlos o para mandarnos un correo que nosotros te pongamos en contacto con ellos, o también para consultar otros materiales de identificación, ¿no? Así se puede solucionar ese punto. O bien te pueden estar entregando lo que comúnmente se conoce como el gato por liebre, ¿no? Que lo que está en tránsito no corresponde con la documentación que lo respalda. Entonces ahí se recomendamos asegurar precatoriamente el ejemplar para poder evitar un posible comercio ilegal. Entonces, te voy a contar algunos de los materiales que hicimos. Este es uno de los más antiguos que tenemos, que se generó en el 98, se actualizó en el 2001 y después se le metieron más fichas de identificación en el 2015. Incluye 302 fichas de identificación, tanto para aves como para mamíferos. Muy importante que incluye especies nativas que viven en México, como especies exóticas, especies que no se distribuyen de forma natural aquí en México, ¿no? Para saber cómo se usa, te voy a poner un pequeño video para que veas también cómo se pueden utilizar nuestros PDFs interactivos, ¿no? Estos son 2 volúmenes, aves y mamíferos, ¿no? Tiene un panel de navegación que está disponible y un apartado con las instrucciones de la guía. Ahí viene lo que te comentaba de Adobe Acrobat, que es muy recomendable utilizarlo. Hay 3 vías de acceso a las fichas de identificación. Una de ellas es la más sencilla. Pones buscar en el PDF, puedes buscar nombre común, puedes buscar el nombre científico y te va a llevar a la ficha de identificación, donde hay un apartado con la descripción de las características y otros apartados que son de utilidad. Otra forma de acceso puede ser a través del nombre científico. Ya lo tienes, puedes utilizar un índice alfabético que tenemos en la guía y llegar hasta la misma ficha de identificación que tú estabas buscando, ¿no? Otra forma de accesar es con el índice ilustrado. Las especies normalmente, los taxónomos en la biología los agrupan por formas similares. Entonces, este índice ilustrado te da una imagen de qué especies se encuentran dentro de ese grupo, que normalmente se llama orden o se llama familia, para que tú puedas decir, ¿se parece o no lo que yo tengo en tránsito a ese grupo, ¿no? Entonces, así es como puedes acceder. Vamos a ver qué tipo de información tiene la guía de identificación con la estructura de una de las fichas, ¿no? En este caso de mamíferos. Normalmente tenemos los 3 nombres comunes en los 3 idiomas oficiales de la CITES: español, inglés y francés. Tenemos la descripción de la especie y tenemos presentaciones comunes en el comercio internacional. ¿Qué apéndice de la CITES se encuentra esa especie? Para que puedas saber qué regulación necesita. También tenemos la distribución nativa de esa especie, qué especies similares, con qué especies se puede confundir esta especie, o también si está listada en alguna regulación nacional, como el DANOM, o entrar para ver fotografías adicionales o también registros de la especie. Toda esa información la encuentras también. Tienes ahí una barrita donde puedes ir arriba a los grupos más grandes. Como te comentaba, son especies el grupo más pequeño, más chiquillo, y te puedes ir a unos grupos más grandes para poder ver otro tipo de especies similares. Tenemos anexos en esta guía de identificación que puedes acceder en ese clip que se ve ahí. Y uno de los anexos, por ejemplo, es el listado de las especies listadas en las CITES, ¿no? El listado completo. Otro también es el manual de procedimientos. Cualquier comentario que tengan, lo agradeceremos si lo mandan a acs-mediocites@conavio.gov.mx. Ese es para esta guía de identificación en particular, este video. También tenemos otros materiales, como por ejemplo, hicimos una guía de identificación de tarántulas. Las tarántulas que contiene esta guía son 16 especies de Brachypelma, una especie de Afonopelma y 2 especies de Sericopelma. Tú me vas a decir, ¿y eso cómo se come? Bueno, en algunos países sí se comen, pero bueno, aquí particularmente para poder identificar estos diferentes grupos, las Afonopelmas, si tú las ves de perfil a la tarántula, hacia la región de los ojos vas a identificar un pequeño montecito, ¿no? En las braquipelma, el relieve va a ser igual en ascendente,
pero un poco más continuo. Y en la sericopelma va a ser un relieve más horizontal. Eso, en conjunto con el caparazón, que así se les conoce a esta parte del tórax, la forma y los patrones de coloración de los caparazones te va a ayudar a identificarlas. Si no es suficiente con eso, puedes identificarlas con los patrones de coloración en las patas. Las patas que están aquí son las patas traseras y algunas patas delanteras, donde puedes identificar esos cambios en la coloración. Esta guía la generamos en conjunto con la CCA y además de esa información te vas a encontrar nombres científicos, nombres comunes y algunas recomendaciones para el manejo durante la inspección. Es decir, cuando las tarántulas se sienten amenazadas, se frotan las patas traseras con la parte del abdomen y sueltan unos que le dicen como pelitos que llegan a los ojos y te pueden causar irritación o también a las mucosas, a la nariz, pues. Entonces, tanto seguro para ti como para ellas, porque, por ejemplo, si los ejemplares adultos los dejas caer de una altura de 1,5 metros, como no tienen una estructura ósea, pueden dañarse sus órganos internos. Si tú las ves caminar todavía otro ratito, pero a lo mejor esos ejemplares pueden llegar a morir. Entonces, esas recomendaciones también las vas a encontrar en esa guía de identificación. Solamente es un PDF digital lo que tenemos de esa guía. Para esta otra guía que generamos de ranitas arborícolas, tenemos el póster y tenemos el tríptico. ¿Y qué incluye? Incluye las 5 especies reguladas por la CITES y otras 9 especies que se parecen mucho, que son parte del mismo grupo, pero que no requieren permisos CITES para su comercio internacional. Muchas de nuestras guías, si no es que todas, se basan en características externas para identificación. Es decir, estamos tratando de que sea material de difusión y que cualquier público no especializado, no que sea taxónomo, no que sea biólogo particularmente, que no se dedique a este grupo toda su vida, pueda hacer uso de nuestras guías. El caso de las guías de ranitas es muy claro porque es de público general, de uso público general, porque, por ejemplo, puedes llegar a saber si está o no regulada solamente con verle el ojo. Si es un ojo rojo y una pupila vertical, requiere permisos de las CITES. Además, si quieres saber exactamente qué especie es, puedes combinar otros caracteres. Por ejemplo, si tiene o no puntos en el dorso o el patrón de bandeado en el costado o si tiene membranas interdigitales, ¿no? Y con eso puedes llegar a nivel de especie. Igual puedes descargar esa guía gratis en nuestra página web. Esta otra de pepinos de mar, la hicimos tanto para especies CITES como para especies no CITES. Es decir, esta guía está enfocada a todas aquellas especies que tienen, de pepinos de mar, que tienen comercio internacional. En México tenemos muchas especies de pepinos de mar, pero esta solamente está para aquellas que tienen mayor demanda de comercio internacional. Son 11 especies, ¿no? Y la guía en particular está hecha para un tipo de presentación del pepino de mar que es seco. Normalmente en vida libre los pepinos tienen algunas coloraciones muy llamativas y ayudan a identificarse, pero ya que se procesan, se cocinan y se secan, pierden muchas de esas características, pero se quedan otras. Las que se quedan son las que usamos en esta guía. Por ejemplo, los pliegues ventrales, digo, los pliegues dorsales, que son los que están en la parte de arriba del pepino de mar, o la textura del pepino de mar, o si tiene inclusive papilas dorsales que son como piquitos, si tiene muchos, si tienes pocos, si son muy evidentes, si son poco evidentes, o bien las papilas ventrolaterales que están abajo y de un costado, ¿no? Entonces, todas esas características externas son las que sirven para hacer uso de la guía. Tenemos 2 versiones de la guía. Tenemos un tríptico y un PDF navegable. Este es el mismo árbol que te encuentras en las 2 versiones. ¿Y cómo se usa? Bueno, pues primero te fijas en los pliegues. Si tiene pliegues transversales muy evidentes, entonces puede ser, por ejemplo, esta especie que se llama pepino Michelin, por los pliegues que parecen como las llantas, ¿no? O si son no evidentes, entonces te irías a la siguiente característica. ¿Cómo son las papilas dorsales? Si son evidentes o no evidentes, y así vas a ver el estado de ese carácter, las diferentes formas en las que se encuentra ese carácter, te va a ayudar a identificar cada una de las especies. Como les dije, están listadas, están las especies, una especie listada en las CITES y todas las demás no están listadas en las CITES, ¿no? Otra guía de identificación que hicimos fue la guía de identificación de los dragoncitos, que son las lagartijas arborícolas o abronias. Se hizo en su momento para 29 especies de las CITES que estaban listadas en las CITES y estaban descritas en ese momento, pero ahorita ya hay una nueva y estamos en proceso de actualizarla.
Muchas de esas especies son nativas de México y inclusive algunas endémicas. 18 de ellas solamente se distribuyen aquí en México. Entonces, eso les va a ayudar un poquito más en el proceso de identificación. Tenemos tanto un PDF navegable como un tríptico de esta guía de identificación. ¿Cómo se usa? Bueno, necesitas una cámara, tomarle 4 fotografías a la lagartijita y fijarte en varias características. Por ejemplo, si tienen o no eh, cuernitos en la parte de atrás de la nuca, que son escamas modificadas en forma de cuernos. Y ya con eso es algo que te va a ayudar a poder identificar a qué grupo de abronias pertenece. Obviamente, tenemos otras características asociadas que te van a ayudar a llegar hasta el nivel de especie, pero esas ya son mucho más detalladas y en la guía te las proporcionamos, que son, por ejemplo, qué tipo de escamas, si están asociadas con otras escamas, el tamaño de las escamas, la posición de las escamas, que por ejemplo aquí estamos dibujando, ¿no? Esas van a estar en unas fichitas que vas a dar clic en el PDF interactivo y vas a poder llegar a la ficha con ese tipo de información. Pero de primera instancia, las características más sencillas, que son los cuernos, o si las escamas en el dorso son, están diagonalmente o están horizontalmente acomodadas, ya te va a poder ayudar a identificar un grupo de especies, ¿no? Y saber si requieren solamente permisos de apéndice 2 o también podrían requerir permisos de apéndice 1, ¿no? En este caso. Entonces, esa es la guía de identificación de dragoncitos. Esta otra guía la hicimos para tiburones completos, ¿no? Las características que te ayudan a identificar tiburones completos son la forma de la cabeza, tamaño de las aletas, forma de las aletas, ¿no? Si son redondeadas, si son picudas, la posición relativa de las aletas o tamaño de las aletas, las aletas caudales, ¿no? Entonces, este tipo de información es la que te va a ayudar a identificar las especies de tiburones listadas en las CITES, ¿no? Que son 9 especies para la que la hicimos, sobre todo aquellas que tienen mayor demanda internacional. También esta guía está gratis, igual que todas nuestras guías, pero también tenemos otras guías que no hicimos nosotros, pero que también le ponemos la liga para que tú las puedas consultar y descargar si están disponibles en internet, que son para otras partes de tiburones, en este caso para aletas o para tronchos, que son productos que están más adelante en la cadena comercial. Es decir, tú el primer punto de la cadena comercial es cuando lo capturas, para ese punto está hecha la guía anterior y después, conforme lo vas procesando, para partes y derivados, existen otras herramientas. Puedes encontrarlas en nuestra página de internet o también en la URL corto que es bit.ly/mi tiburón. Esas son las guías que les quería mostrar el día de hoy. Aparte, hay otros materiales, como les dije, hay otros, no somos únicos en el mundo generando este tipo de materiales. La CITES como tal genera unos que se llaman wikis, que son compilados con fichas de descripción de diferentes grupos taxonómicos. Tú pon en internet wiki, CITES, guía y te va a aparecer esta página. O también hay otra herramienta que se llama iNaturalist, que tiene un algoritmo muy peculiar. Si tú tomas una fotografía del ejemplar que está en tránsito, te va a sugerir una identificación, a qué se parece eso. Y normalmente el algoritmo es muy bueno y te da buenas pistas para saber por dónde vas. Otra alternativa es que hagas consultas con la autoridad científica de la CITES y nosotros te podemos canalizar. Si no tenemos la información, te canalizamos con un experto que sí la tenga, ¿no? Y que te les pueda ayudar a hacer estas verificaciones. También puede resultar que ustedes tienen necesidad de un material en particular para un grupo que no les conté yo en estas guías de identificación, ¿no? Y es muy recurrente comercio internacional. Entonces, podemos contactarlos con expertos para que los puedan asesorar, ya sea si llegan a algún arreglo, generar algún taller de capacitación o bien proporcionarles información para que puedan identificarlas. La retroalimentación es esencial para nosotros. Podemos estar nosotros generando todos los materiales que queramos, pero si ustedes no nos dicen si son de utilidad o no, pues vamos a quedar, no va a cumplir su objetivo el material que estamos generando, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos información de ustedes para poder adecuar los materiales que tenemos o bien actualizar o generar nuevos materiales que ustedes necesiten. Entonces, si necesitan más información sobre alguno de estos materiales o sobre nosotros como tal, nuestro papel, pueden contactarnos a ac-mediocites@conavio.gov.mx. Muchas gracias.